Este es El Cordero, un programa dedicado a una realidad central en nuestra fe, la Sagrada Eucaristía, con la conducción del Padre Leandro Barabale. Este es El Cordero. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Este es el Cordero. Mis queridos hermanos y amigos de Radio 3, nos volvemos a encontrar para meditar, reflexionar y rezar sobre la presencia de Jesús, el Cordero de Dios, en la Eucaristía. Este es el Cordero. Y en este programa vamos a echar un vistazo al Antiguo Testamento. Vamos a buscar otras de las figuras, de esas sombras que Dios ha ido mostrando a lo largo de la historia de salvación, para ir preparando el misterio de Jesús, el misterio, en este caso, de la Eucaristía. Nos referimos a el maná, ese pan milagroso que Dios fue enviando para alimentar a su pueblo por el camino del desierto. Vamos a escuchar Éxodo 16, del 4 al 5 y del 12 al 28, todo un texto un poco extenso. En este momento vamos a ir tomando algunas frases de ese texto que, mis queridos hermanos, los invito a releer en algún momento y meditar. Dice así el Éxodo. Entonces el Señor dijo a Moisés: Yo haré caer pan para ustedes desde lo alto del cielo, y el pueblo saldrá cada día a recoger su ración diaria. Así los pondré a prueba, para ver si caminan o no de acuerdo con mi ley. El sexto día de la semana, cuando preparen lo que hayan juntado, tendrán el doble de lo que recojan cada día. Yo escuché las protestas de los israelitas, por eso háblales en estos términos. A la hora del crepúsculo ustedes comerán carne, y por la mañana se hartarán de pan. Así sabrán que yo, el Señor, soy su Dios. Moisés les explicó: Este es el pan que el Señor les ha dado como alimento. El Señor les manda que cada uno recoja lo que necesita para comer, según la cantidad de miembros que tenga cada familia, a razón de unos 4 litros por persona, y que cada uno junte para todos los que viven en su carpa. Así lo hicieron los israelitas, y mientras unos juntaron mucho, otros juntaron poco, pero cuando lo midieron, ni los que habían recogido poco tenían menos. Cada uno tenía lo necesario para su sustento. Además, Moisés les advirtió que nadie reserve nada para el día siguiente. Algunos no le hicieron caso y reservaron una parte, pero ésta se llenó de gusanos y produjo un olor nauseabundo. Moisés se irritó contra ellos y a partir de entonces lo recogían todas las mañanas, cada uno de acuerdo con sus necesidades, y cuando el sol empezaba a calentar se derretía. Como la ración de alimento que recogieron el sexto día de la semana resultó ser el doble de la habitual, 2 medidas de 4 litros por persona, todos los jefes de la comunidad fueron a informar a Moisés. Él les dijo: El Señor dice lo siguiente: Mañana es sábado, día de descanso consagrado al Señor. Cocinen al horno o hagan hervir la cantidad que ustedes quieran, y el resto guárdenlo para mañana. Ellos lo guardaron para el día siguiente, como Moisés les había ordenado, pero esta vez no dio mal olor ni se llenó de gusanos. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, en el contexto de la liberación del pueblo de Israel de Egipto, después de haber pasado el Mar Rojo, y ante la crítica del pueblo de no tener pan, de recordar el alimento que tenían bajo la esclavitud de Egipto, Dios le manda este milagroso pan junto con las codornices, junto con un agua milagrosa que brotaba de la piedra que golpeó Moisés. Dios escucha a su pueblo y les manda este alimento milagroso. Después de haber leído, y si en casa tenemos el texto, de releerlo, nos vamos a un momento de
de reflexión, de pensar en nuestro corazón estas palabras que el Señor nos dice hoy a cada uno de nosotros al escuchar el relato de el maná. Nos vamos con un canto, con una música, para ir reflexionando en el corazón estas palabras. Dame de tu cuerpo que quiero comer, dame de tu sangre que quiero beber, sagrado alimento me hará vivir, fortalece mi alma, ven y quédate en mí. Pan vivo, bajado del cielo, guárdate muy dentro de mí. Pan vivo,
Este es el Cordero. Este es el Cordero. Hermanos, estamos nuevamente aquí para ahora sí reflexionar juntos y meditar el texto que acabamos de escuchar y de rezar en nuestro corazón, el Éxodo, capítulo 16. En primer lugar, por las palabras que acabamos de oír, nos damos cuenta que el regalo, el don del maná, de este pan del cielo, está relacionado con una actitud del hombre. Siempre los dones de Dios son regalos que se relacionan con nuestra apertura de corazón, con nuestra capacidad de recibirlos. En este caso, la actitud que el Señor quiere es la obediencia. En este caso del maná, el relato nos enseña que la obediencia no es una carga pesada, sino el ejercicio de la propia capacidad para recibir los beneficios que Dios otorga a los que lo obedecen. Hemos notado a lo largo del relato cómo recibir el maná significa obedecer la palabra de Dios. Hay que recoger lo que necesitan, no para mañana porque se pone malo, salvo el sexto día que Dios quiere que se recoja para no tener que salir a recogerlo el día sábado, para dedicárselo a Dios y al descanso y a la familia. Por eso, cuando el hombre desobedece, el pan se pudre, se llena de gusanos. Solamente cuando el hombre escucha y acata lo que Dios quiere, ahí el maná realmente es un pan y un alimento para todos. Así Dios, con su palabra, nos enseña esta disposición tan importante, no solamente en cuanto al maná, que es figura de la Eucaristía, por lo tanto, también respecto a la Eucaristía, tenemos que ser obedientes con lo que Dios y la Iglesia quieren, nos enseñan en realidad las disposiciones necesarias para acercarnos a la Eucaristía. Obediencia a Dios, escuchar y acatar lo que el Señor quiera. También para todos los dones de Dios y para toda la vida cristiana, la obediencia. La obediencia es escuchar, audire, escuchar y hacer lo que uno escucha. No, la fe, que es esa escucha de la palabra de Dios, nos lleva a ser obedientes. Pensemos en otros ejemplos, ¿no? Abraham, que recibió el llamado de Dios de salir de su tierra y ir a un lugar donde no sabía que Dios le iba a indicar, y obedeció. La Virgen, que le dijo, hágase según tu palabra, el ángel obedeció con toda su vida. Así esta disposición es importante que nosotros la tengamos para acercarnos a los dones de Dios, para acercarnos a la Eucaristía. Y ahora, después de reflexionar sobre esta disposición tan importante, fijémonos en qué significa el maná. El maná para el pueblo de Israel fue el alimento del desierto, fue el alimento del pueblo peregrino. Comenzó a caer cuando el pueblo le suplicó a Dios porque tenía hambre, y dejó de aparecer cuando el pueblo se acercó a la tierra prometida. Es el camino, es el alimento del camino, es el alimento del desierto, del camino en el desierto. Es el pan que nos ayuda a caminar en nuestra vida hacia la patria del cielo. ¿Se acabará? No, en la Eucaristía no estará en el cielo, porque cuando lleguemos al cielo vamos a ver a Jesús sin el velo de la Eucaristía, vamos a estar con Dios sin la apariencia de pan y de vino. Pero mientras estamos caminando en este valle de lágrimas, o en esta tierra, en este tiempo de peregrinación, como es nuestra vida, necesitamos ese maná, ese pan del cielo. Los santos padres, que son los cristianos, los testigos primeros de la palabra de Dios, de los primeros siglos del cristianismo, nos refieren al meditar profundamente en la Sagrada Escritura tres significados de este maná. ¿Qué es o qué significa, qué representa ese maná para nuestras vidas hoy? Tres cosas. En primer lugar, la palabra de Dios. Luego, el maná significa Jesús, nuestro Salvador. Y finalmente, el maná significa la Eucaristía. Tomando otros textos, también, por ejemplo, el libro de la Sabiduría 16:20 dice: nutriste a tu pueblo con un alimento de ángeles, y sin que ellos se fatigaran les enviaste desde el cielo un pan ya preparado, capaz de brindar todas las delicias y adaptado a todos los gustos. Y el Salmo 78 dice en sus versículos 24 y 25: hizo llover sobre ellos el maná,
les dio como alimento un trigo celestial, todos comieron un pan de ángeles, les dio comida hasta saciarlos. El maná, que fue un alimento, está relacionado en la Escritura con un alimento del cielo, un alimento de ángeles. Y por eso ahora vamos a ir reflexionando, al menos brevemente, qué significa el maná como palabra de Dios, qué significa el maná como Eucaristía, ¿no? El Señor Jesús, nuestro Salvador, que se nos entrega como alimento del alma. En cuanto a que el maná significa o representa la palabra de Dios, nos dice San Ambrosio que la ordenación de Dios, los mandamientos de Dios, la voluntad de Dios, es el alimento que nutre el alma del sabio e ilumina y dulcifica. En nuestra vida espiritual también, seguramente por la experiencia nos habremos dado cuenta que en nuestro corazón, en nuestra vida espiritual necesitamos de fuerza, necesitamos de algo que nos alimente. El vivir, el tratar de ser fieles al Señor nos cansa, necesitamos continuamente algo que nos nutra. No hay mejor alimento del corazón y del alma que la palabra de Dios. Por eso leer la Sagrada Escritura es como el que camina en el desierto comiendo, recogiendo en primer lugar cada día a la mañana, antes de que saliera el sol, ese maná. Diariamente necesitamos recoger de las palabras de la Escritura el alimento que necesitamos para todo el día, para la semana, para el mes, para el año, para la vida. Necesitamos continuamente nutrirnos de la palabra de Dios. No de gusto, la Iglesia nos invita al menos una vez, un mes en el año, a darle una importancia grande a la Sagrada Escritura, ¿no? El mes de septiembre está dedicado a la palabra de Dios, y también cada misa en la cual celebramos la Eucaristía, antes escuchamos y reflexionamos y meditamos la palabra de Dios. En cada misa y en todos los sacramentos se le invita, tiene un lugar especial, en la medida de lo posible, la palabra de Dios. Al menos en un texto breve, siempre la palabra de Dios es importante, pues es un alimento fundamental para nuestro corazón, para nuestra fe. No hay nada que alimente la fe como la palabra de Dios. Por eso, mis queridos hermanos, comamos en el desierto el maná de la palabra de Dios. También el maná significa Jesucristo nuestro Salvador, porque Jesús es el Verbo de Dios que vivía en el cielo al principio, que estaba junto a Dios, y que al encarnarse ha bajado del cielo para estar con nosotros, ¿no? Por eso ese maná que aparecía del cielo como un rocío de la noche es símbolo de Jesucristo, que al encarnarse, el Verbo de Dios que al encarnarse, al hacerse hombre como nosotros, se pone a nuestro lado. Pero justamente con esta significación, más concretamente, el maná significa la Eucaristía, porque ese Jesús que al encarnarse se hizo cercano a nosotros, se hace alimento nuestro en la Eucaristía. Dice otro padre de la Iglesia, dice un escritor, que este pan solo lo comen los que dejan Egipto y sus deleites y caminan hacia la tierra de promisión. Este pan solo lo comen los que dejan Egipto y sus deleites y caminan hacia la tierra de promisión. Justamente para comer el pan del cielo, a Jesús nuestro Salvador en la Eucaristía, hay que dejar Egipto, porque en Egipto no estaba el maná. En Egipto, bajo la esclavitud del pecado, bajo la esclavitud de nuestros vicios, estando en pecado mortal, no está el maná. Para Egipto no hay maná. Egipto tiene sus cosas propias, no hay maná. En el cielo tampoco hay maná, no hay Eucaristía en el cielo porque está Jesús. Pero los que dejando Egipto, dejando el pecado, luchando contra sus vicios, intentan caminar hacia el cielo, se ponen en camino hacia el cielo, para ellos es necesario el maná. Para los que caminan, los peregrinantes, los que están en gracia de Dios y se esfuerzan para seguir creciendo y llegar al cielo, para ellos está el maná, el Jesús Eucaristía, que alimenta, que fortalece, que vivifica el corazón caminante. También San Pablo llamaba al maná comida espiritual, y con esta frase en 1 Corintios 10:3 aludía a su significado
justamente lo que estamos explicando, que es la Eucaristía, que es símbolo de la Eucaristía o figura de la Eucaristía. Por eso, inclusive en el arte cristiana, los artistas han pintado muchas veces la Eucaristía y el maná relacionándolos. En el Apocalipsis 2:17 el maná aparece como símbolo de la felicidad, justamente porque la Eucaristía, Jesús, es nuestra felicidad y es camino de felicidad, camino del cielo. En este sentido también Santo Tomás dice que el maná es la figura principal en cuanto a los efectos de la Eucaristía, porque así como la Eucaristía produce en nosotros múltiples efectos, dice el libro de la Sabiduría 16:20, que en ese maná estaban escondidos todos los deleites, todas las delicias. Dice que al probarlo cada uno sentía un sabor distinto, ¿no? En el maná, en el único pan, están escondidas todas las delicias, todos los dones, todas las gracias, porque está Jesús, el dador de todo don perfecto. Por eso, como figura de los efectos de la Eucaristía, está el maná, este pan milagroso y lleno de delicias. Mis queridos hermanos, después de reflexionar y pensar sobre este maná que tanta importancia tiene para nuestra vida espiritual, nos vamos nuevamente a un momento de música para reflexionar y al final terminaremos con una conclusión y un resumen de todo lo que hemos reflexionado. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir
aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Este es el Cordero. Este es el Cordero. Mis queridos hermanos, para ir terminando este encuentro, este momento de reflexión, de oración, de conocer el misterio de la Eucaristía, hay que repetir siempre que no se puede amar lo que no se conoce. Por eso es bueno conocer nuestra fe, conocer a Jesús, conocer los misterios que el Señor ha dejado y los caminos que el Señor quiere para encontrarse con nosotros. Hoy hemos visto la Eucaristía desde la figura del maná. El maná nos da la gracia o la oportunidad de reflexionar con otras cosas que están relacionadas con la Eucaristía. Si queremos alimentar nuestro corazón, además de acercarnos a comulgar, que es justamente comer el pan bendito, o sea, a Jesús, porque no es un pan bendito la Eucaristía, es a Jesús como pan del cielo. También, cada vez que nos acercamos a la Eucaristía, cada vez que nos acercamos a escuchar la palabra de Dios y meditarla, ya sea en la iglesia, en la misa, en la capilla del Santísimo, en la adoración, o en nuestra casa, alimentamos nuestro corazón con ese maná. Por eso, mis queridos hermanos, escuchar y meditar la palabra de Dios, participar de la misa, de la adoración, y si estamos bien preparados, de la comunión, acercarnos a Jesús en la oración de todos los días, son modos de alimentar nuestra alma con este maná actual, este maná del cielo que hoy Dios quiere darnos. Y como nadie puede caminar con hambre bajo el sol, acerquémonos de todos los modos posibles a Jesús, al maná que con su poder, con su capacidad de nutrirnos, nos alimenta, nos fortalece y nos da la esperanza de seguir caminando. Ave María Purísima, sin pecado concebida.